¿Muy bien? Sí, está bien. Listo. ¿Está grabando ya? 13, 14, sí. Ya, bien. Ya chicos, buenas tardes. Me presento, soy la doctora Berenice Riquelme para las que no me conocen. Y me gustaría saber, hay dos chicas que no sé qué profesión tienen, que me gustaría saber como para orientar la presentación. Ya, mi nombre es Fernanda, soy nutricionista. Ya, súper. ¿Y yo, cierto? Yo soy Aranza, soy psicóloga infantil. Psicóloga, ya. Psicóloga, psicólogo, nutri, pediatra. Ya, súper. Bueno, entonces hoy día les voy a hablar sobre, me dijeron cortito, sobre manejo integrativo del dolor crónico. Voy a hablar específicamente de... Ahí. Vamos a hablar un poquito primero sobre la teoría de sistemas como para poder comprender cómo funciona el sistema nervioso, y de ahí vamos a hablar sobre la terapia neural. Entonces, lo primero importante a comprender es que la biología que nos enseñaron en la universidad no lo es todo. Hay algo que no está todavía tan incorporado en las universidades, que es la teoría de sistemas, y que nos habla de que nuestro cuerpo funciona, que los órganos no funcionan por separado, ni las células funcionan por separado, sino que tenemos distintas redes, ¿cierto? Tenemos las redes de órganos, las redes celulares, de distintos tipos de células, tenemos las redes moleculares, las redes genéticas, y también tenemos algunas redes de tejidos, como por ejemplo en este caso, esto para mostrar la red de la fascia, que tampoco está muy considerado o muy explicado en las carreras de la salud, o por lo menos en medicina, pero que tiene un rol fundamental, y es muy importante comprender que todas estas redes funcionan interconectadas, que nada funciona por separado, como nos enseñaron en que eran todas las funciones de cada órgano, cada función, pero tenemos que entender que a través de estas redes todas las células del cuerpo saben lo que las otras células están haciendo, no están funcionando cada una independiente. Y eso es lo que habla un poco la teoría de sistemas. Entonces yo hoy día les voy a hablar un poco de la red neuronal o la red nerviosa, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso autónomo que está un poco integrado, ¿cierto?, con el periférico. Pero les quería mostrar esta imagen que es súper importante para comprender esto de la teoría de sistemas, en el cual, por ejemplo, cada parte del cerebro está interconectada con la otra. Cada parte del cerebro también está interconectada con la información que viene de los nervios periféricos, del sistema nervioso autónomo, desde la mecanotransducción, por ejemplo, de la fascia, del sistema linfático, etcétera. Están todos interconectados y todos comunicándose entre sí, funcionando en armonía. Ay, no sé por qué pasó esto. A ver. Entonces, debemos comprender que el sistema nervioso tiene un rol unificador y coordinador de todas las funciones vitales del organismo, ¿cierto? Tiene un rol regulador, es absolutamente ubicuitario, es decir, cada célula de nuestro cuerpo recibe información y emite también información hacia este sistema nervioso. También el sistema nervioso autónomo, como todos saben, nos permite conectar la mente, las emociones con nuestras células, y también ya sabemos todos, ¿cierto?, que está absolutamente comprobado que las emociones pueden generar emisión de moléculas que van a generar efectos a nivel orgánico y celular en todo nuestro cuerpo. Y también tenemos que considerar que nuestro sistema nervioso tiene un tono y un trofismo, y quiere decir que el tono tiene que ver con la funcionalidad de nuestro sistema y el trofismo tiene que ver
con la estructura. Y esto va a ser importante para las siguientes explicaciones. Entonces, todo lo que les estoy hablando es desde la mirada de la terapia neural y la medicina integrativa, ¿cierto? Y desde la terapia neural nosotros sabemos que una irritación neural puede generar cambios en los circuitos de autoorganización. ¿Todos saben lo que son los circuitos de autoorganización o los mecanismos de autorregulación? ¿Hay alguien que no sepa? Ya. Bueno, nuestro cuerpo entonces tiene la capacidad de autorregularse, ¿cierto? Porque quiere decir esto que, por ejemplo, si yo recibo un estímulo externo, pongámosle un virus, ¿ya? Entra el virus y mi cuerpo sensa, digamos, que hay una infección. Supongamos, empieza en la nariz, la garganta, se empiezan a invadir las células y se genera un proceso de autorregulación para poder eliminar este virus. Y este proceso de autorregulación es lo que conocemos como un resfrío, ¿ya? Que conlleva inflamación aguda, secreciones, etcétera, todo lo que se necesita para poder eliminar este agente externo y eliminar todo el daño que genera. ¿Ya? Entonces se genera también, por ejemplo, fagocitosis de las células que están infectadas, dañadas, etcétera. Y en todo orden de cosas se produce esto. Es decir, que, por ejemplo, si yo duermo poco un día, duermo menos de lo que mi cuerpo necesitaba, mi cuerpo va a generar procesos para poder autorregularse y funcionar al otro día, ¿cierto? Poder funcionar a pesar de haber dormido poco, pero a costa de, por ejemplo, secreción de hormonas del estrés y todo eso. Entonces, después viene un proceso en el cual yo necesito autorregularme, bajar estos niveles de hormonas del estrés y en el momento en que ya, por ejemplo, termino mi trabajo, se genera esto como de que me da el ataque de sueño, ¿cierto? Porque mi cuerpo sabe que necesita recuperar este descanso que le faltó. Entonces todos esos procesos y todo lo que conocemos de nuestro cuerpo, de todas las respuestas que genera y las reacciones, tienen que ver con procesos de autorregulación. Entonces, nosotros para poder generar estos procesos de autorregulación tenemos circuitos de autoorganización. Y estos circuitos están regulados y organizados por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, si yo recibo un estímulo que se considera como una irritación neural, que ya les voy a dar ejemplos, pudiera formarse algo que se llama un campo interferente debido a que esta irritación neural fue suficientemente intensa o persistente, ¿ya? Y este campo interferente va a alterar la capacidad de autorregulación de estos circuitos de autoorganización y puede generar problemas de salud persistentes o recurrentes, ¿ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien aquí ha tenido alguna cirugía? Ya, ¿qué cirugías? ¿Ah? Múltiples. La pierna. Ya, supongamos una prótesis de cadera, ya, pongamos una prótesis de cadera, eso es un estímulo traumático, ¿cierto? Es un trauma para el cuerpo. Se hizo una herida, se hizo una intervención, movieron todo tipo de cosas, incluso se insertó un cuerpo extraño en el cuerpo. Luego se cerró, lo que sea, y se formó una cicatriz, ¿cierto? Todos los procesos de autorregulación llevaron a que se generara una cicatrización de ese evento traumático. El tema es que en ese proceso de cicatrización se genera una alteración en el circuito de autoorganización porque la cicatriz queda como una alteración en la capacidad conductiva de esas células, ¿ya?
queda una alteración en la polarización de las neuronas que pasan por esa cicatriz. ¿Ya? Entonces, tanto en la fascia, como en la piel, como en el tejido adiposo, como en los músculos, todas las redes neuronales que habían en ese lugar quedaron interferidas o quedaron interrumpidas. No siempre se restablecen esas uniones. Entonces, si eso le sumamos después otra cirugía, por ejemplo una cesárea, y después le agregamos una fractura, le agregamos estrés persistente o estrés crónico, le agregamos toxinas, un exceso de toxinas en el cuerpo que también altera nuestros procesos de autorregulación. Todo esto va generando como una especie de irritación neural. Cada una de ellas, por la alteración de la capacidad de los circuitos de autoorganización, de generar estos procesos, se generan estos problemas de salud persistentes. Y pueden ser de dos tipos: distonía o disfunción, o distrofia, por ejemplo, pérdida de la capacidad reparadora y de la conservación de la forma. Por ejemplo, una úlcera crónica. Por ejemplo, un tumor. ¿Qué? Las lipos, por ejemplo, que las lipos en el fondo es una succión en gran escala de un área del cuerpo. Sí, eso es una irritación neural brutal. ¿Cachai? Que en el fondo es como toda la parte abdominal, toda la parte. Entonces, Sí. ¿cómo? Porque está todo el campo interferencial de muchos dermatomas así Ajá. como afectados. ¿Cómo llegáis? ¿Eso también se puede solucionar como con Claro. Sí. terapia neural? Sí. Podemos, así como un área tan grande, porque generalmente es como abdomen, piernas. Lo que se hace en esos casos, cuando, o sea, es una cicatriz pequeña por fuera, pero hay una gran como cicatrización o hubo un gran trauma por dentro, lo que se hace es una palpación a nivel tanto superficial como profundo para buscar como bandas tensas de la fascia, por ejemplo, o sitios que quedaron sensibles. Entonces, uno va palpando y va buscando los puntos sensibles, los puntos que se sienten tensos, o que quedaron con hipoestesia, un montón de cosas que en realidad escapa un poco a las posibilidades de explicar dentro de esta corto periodo de tiempo que tengo, pero sí, se puede. Pero en el fondo hay solución, porque en el fondo Hay solución. decías que alguien que se hizo una lipo por brazo, pata y no sé qué, tú decís como que ya no hay, tiene su campo alterado. Claro, en realidad sí, bastante. Y depende, en verdad, la capacidad de autorregulación del cuerpo va a depender de las... es como bien personal, es bien individual la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a cierta cantidad de irritaciones neurales o campos interferentes. Entonces no es que si te haces una lipo y no tienes nada más, no necesariamente te vas a enfermar, sino que le sumáis la lipo a los tatuajes, a los piercing, al celular, que lo andáis trayendo en el bolsillo, le sumáis las otras cirugías o intervenciones dentales, infecciones crónicas, etcétera, y todo eso va sumando y llega un punto en el cual como que se rebalsa, es como la gota que rebalsa el vaso, y cuando se rebalsa ese vaso o ese barril, es cuando se manifiesta la enfermedad, ¿ya? Entonces muchas veces las personas me dicen, no, después de que me operaron de tal cosa, yo quedé así, me empezó, no sé, el reflujo, lo que sea. Entonces esa es la gota que rebalsó el vaso, y hay que mirar de ahí para atrás todo lo que vino antes, irritando su sistema nervioso, ¿ya? Entonces, la terapia neural básicamente lo que hace es una terapia bioreguladora en la cual se genera un estímulo con un anestésico local a baja concentración en estos sitios de irritación neural para darle un impulso al sistema nervioso vegetativo o autónomo para que genere un proceso de reorganización y de reparación. Y así
puede alcanzar nuevamente un nuevo orden armónico, que no necesariamente va a ser igual que antes, pero progresivamente cuando uno va tratando todos los campos interferentes, sí va volviendo atrás y va regresando la enfermedad progresivamente o el síntoma. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que al aplicar un anestésico local en un lugar de una cicatriz, por ejemplo, yo pueda tratar una enfermedad crónica o un dolor crónico? Y es que lo que hace el anestésico local es que resetea los canales iónicos. Es decir, que como yo les había dicho, que el campo interferente es un sitio que tiene una alteración en su polaridad, por lo tanto no está, la conductividad eléctrica no está correcta, genera en el fondo como una interferencia, como una especie de cortocircuito en toda esta red eléctrica, que es el sistema nervioso. Entonces, el anestésico local lo que hace es apagar los canales iónicos, cerrarlos, se interrumpe completamente la conductividad eléctrica y luego que se va el efecto del anestésico local, se reinician. Entonces lo que yo le explico a los pacientes es que es como cuando se te queda pegado el computador y tú lo reinicias para que vuelva a funcionar bien. Esto lo que hace es generar una regulación del sistema nervioso central, y lo que les puse acá, es que se los puedo compartir después, son los papers que respaldan esto. Y entonces, al resetear estos canales iónicos, al resetear esta conductividad eléctrica y restablecer la conductividad normal, el sistema nervioso autónomo, él mismo, hace un proceso de autorregulación. Es decir, lo único que hace el anestésico local es reiniciar el computador, nada más. Y además se ha visto que los anestésicos locales tienen una capacidad de modular la inflamación, porque se ha visto en estudios que las irritaciones neurales son capaces de generar también un proceso inflamatorio persistente, crónico. Es capaz de generar la producción de citoquinas proinflamatorias, y esto se revierte con la inyección del anestésico local en el lugar correcto. Entonces lo que usamos es procaína o lidocaína al 0,5 o al 1%, siempre debe ser al menos del 1, puede ser al 0,7, al 0,3, hay distintas escuelas, hay distintos métodos, pero del 1 para abajo, no puede ser del 1 para arriba, porque si yo tengo un tejido que está distónico o distrófico y le aplico un estímulo que es muy fuerte, lo que puedo generar es mayor distonía o distrofia. Entonces tengo que generar un estímulo débil, y es por eso que se hace con a menos del 1%. Se usan jeringas desechables o se pueden usar carpules en odontología y agujas de terapia neural que son más delgadas que las habituales. Y tenemos distintas técnicas para infiltración. Por ejemplo, están las pápulas, que es a nivel como intradérmico. Tenemos segmentos, por ejemplo, este sería la parte trasera o la parte dorsal de un segmento de pulmón o segmento de corazón. Hay segmentos para los distintos órganos. Podemos infiltrar en los puntos gatillo que se generan en los distintos músculos, porque también toda esta distonía y distrofia y toda esta irritación neural también es capaz de generar contracturas crónicas que son tan intensas que se transforman en un punto gatillo, y el punto gatillo por sí solo es capaz de generar dolor referido o irradiado a otro lugar. Por ejemplo, lo que muestra esta imagen es que si yo tengo puntos gatillo en el esternocleidomastoideo, puedo tener dolor detrás de la oreja, o puedo tener dolor a nivel frontal o periocular. Y así, esto está estudiado como los puntos gatillo en distintas partes del cuerpo, en distintos músculos, pueden generar distintos dolores. Entonces, si yo infiltro el punto gatillo, el punto gatillo desaparece y se genera un proceso de autorregulación que conlleva inflamación aguda, que puede durar 2 días, pero después se resuelve y se resuelve el dolor. Acá, por ejemplo, estoy mostrando una técnica que es para la infiltración de un ganglio que tiene que ver con el trigémino, en casos
más extremos en que ya no ha resultado la infiltración de campo interferente o la infiltración de tejidos con tensión o con puntos gatillo, se infiltra directamente en los ganglios del sistema nervioso, entonces se puede infiltrar el ganglio, este es el ganglio óptico, pero que difunde al trigémino, el ganglio estrellado, está el ganglio fenopalatino, todos los ganglios en verdad se puede infiltrar y es muy efectivo. Y les quise traer dos papers solamente como para mostrar un poco que mucha gente piensa que la terapia neural no tiene evidencia científica y eso no es real, tiene mucha evidencia, solamente que muchas veces no se encuentra con las palabras terapia neural, se encuentra con uso de anestésicos locales en bajas dosis, por ejemplo. Entonces, este es una revisión sistemática que hicieron los colegas de David Viñes, que es de España, y Lorenz Fischer, que es de Suiza. Tienen una fundación para la investigación en terapia neural. Y ellos hicieron una revisión de 129 estudios, de los cuales 38 eran estudios clínicos, 55% eran, porcentaje, 55% estudios observacionales y 7% eran revisiones sistemáticas. Ya la principal causa de consulta o motivo de consulta para estos estudios o motivo de investigación era el dolor crónico, pero también se investigaba el dolor agudo y también habían otras indicaciones que les voy a mostrar el detalle. Se vio que en un 48% de estos estudios mostraba efectos positivos, un 36% mostraba potencialmente positivos y sin efecto en un 8,5%, y habían algunos, un 4%, que mostraban como que había evidencia insuficiente o los efectos no estaban claros. Aquí esto es de este mismo paper y muestran, por ejemplo, cuáles eran las causas de investigación o el motivo de investigación que no eran dolor, y por ejemplo está la hipertensión, la salud mental, ya que también tiene un efecto, yo también lo he visto en mi experiencia, un efecto pero brutal en la salud mental, en depresión, en ansiedad, en insomnio. Mejora, lo primero que notan los pacientes es que les mejora el ánimo, les mejora las ganas de hacer cosas, se sienten más relajados y les mejora también el nivel de energía. ¿Ya? Por ejemplo, síndrome de Raynaud, reacciones alérgicas, alopecia. Yo en todo esto he visto reacciones positivas a la terapia. Síntomas vasomotores, también, por ejemplo, incontinencias urinarias, todos estos síntomas que son así como un poco incomprendidos, como por ejemplo la cistitis intersticial o la urgincontinencia, que suelen no saber qué hacer con eso. Tiene buenos resultados con la terapia neural. El dolor neuropático, los miembros fantasma, un montón de cosas. Entonces, como todas las cosas raras que la medicina alopática no sabe resolver, en general con la terapia neural se pueden resolver. Y aquí les traje este otro estudio, que ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Ya. Este otro estudio fue un estudio clínico multicéntrico en el cual se juntaron varios centros de terapia neural que recibían pacientes referidos por dolor crónico refractario a tratamiento. Es decir, que no habían respondido a ningún tratamiento analgésico, ni a ningún tratamiento kinesiológico, y era por dolor crónico. Y habían distintos tipos de dolores. La mayor parte, un 65% casi, eran problemas de la columna y la espalda. Otros problemas musculoesqueléticos eran un 44%. Ay, perdón, este no es porcentaje, me equivoqué. De los 280 pacientes, 155 eran problemas de la espalda y la columna, 41 eran otros problemas musculoesqueléticos, 34 eran dolor de cabeza, 50 eran otros dolores, y esos eran los 4 tipos distintos. Y dentro de, creo que dentro de otros dolores estaba también pacientes con fibromialgia. Y lo que se pudo observar
bueno, se hicieron distintos... la terapia neural se puede hacer de dos formas diferentes, local y segmentaria o terapia de campo interferente. En general yo aplico combinado, aplico los dos, pero siempre aplico la de campo interferente porque es la más efectiva, en mi experiencia al menos. Yo llevo como 12, 13 años haciendo terapia neural, entonces igual tengo bastante experiencia. Y si se pueden fijar acá donde está la flechita, es que de los 5 que fueron tratados solamente con campo interferente, todos, perdona, no hubo ninguno que no haya tenido cambios. Hubo 3 que tuvieron un alivio leve a moderado, uno que fue un alivio marcado o significativo y uno que quedó sin dolor. Estamos hablando de pacientes refractarios a todo tipo de tratamiento analgésico con más o menos una media de evolución de entre 43 meses y 106 meses de evolución. Entonces, pacientes con años de dolor. En la que se hizo terapia combinada, tuvimos 0 pacientes que empeoraron, 26 pacientes que no mejoraron, 22%, 17% que tuvo una leve mejoría, 51% que hubo una mejoría significativa y 10% que quedó sin dolor. Esto se hizo un seguimiento a 1 año después de terminadas las sesiones de terapia. Y si mal no recuerdo, la cantidad de sesiones en promedio eran creo que 9. Les puedo compartir este paper también. Bueno, les puedo compartir todos los papers. Entonces, en conclusión, el uso de anestésicos locales es seguro, es decir, que los efectos adversos, que son entre comillas adversos, porque en realidad son síntomas de autorregulación, de procesos de autorregulación, en general son leves y transitorios. La gran mayoría de lo que yo veo en mi práctica clínica es el día de la primera sesión suelen tener somnolencia porque se genera como un rápido switch de exceso de simpático a exceso de parasimpático, se hace como esto y eso genera dolor de cabeza y somnolencia. En algunos pacientes, no en todos. Pero esto dura 1 a 2 días, no más allá de eso. Y dolor en el sitio de punción, en mi experiencia en general es raro, no, pero depende también de la técnica de cada persona o de cada terapeuta. No hay efectos adversos severos reportados en todos los estudios que se revisaron. El que les mostré primero era el último que salió, esa revisión sistemática. No hubo efectos adversos, hay un alto nivel de efectividad, entre un 78 a 100% dependiendo de la técnica. En mi experiencia va por ahí por el 90% de efectividad. Es muy versátil porque se puede aplicar en una gran variedad de patologías, desde alergias hasta autoinmunidad, hasta cáncer, hasta dolor agudo, dolor crónico, infecciones recurrentes, de un sinfín de... O sea, yo todo lo trato con terapia neural en realidad. Y es de bajo costo y alta disponibilidad. Los anestésicos locales, la lidocaína está en todas partes. Lo puedes comprar en la farmacia, está en los hospitales, está en todos lugares. Es muy fácil de encontrar. Yo uso procaína, no es tan fácil de encontrar, pero la lidocaína funciona igual. Y hay una opción de resolución definitiva o de muy largo plazo para patologías crónicas, que de otro modo no tendrían un buen tratamiento, digamos, o un tratamiento efectivo, eficaz, eficiente. Así que eso es lo que les quería mostrar hoy día. ¡Ya lo vamos! ¿Lo grabamos?
cantidad de sesiones depende del tamaño de la cicatriz, del grado de lesión o de la cantidad de campos interferentes Ya. y de la capacidad de autorregulación de cada organismo. Ok, ¿y más o menos cuántas son? En general, ya promedio, yo diría 5 a 6, las que hago yo, en general. Sí, pero pueden ir desde una hasta ¿Y hay un 10. descanso entre una y otra? Sí, en general yo parto haciendo cada 2 semanas para darle ese espacio de tiempo al cuerpo para que haga su proceso de autorregulación. Pero en casos de dolor agudo e insoportable que el paciente necesita alivio rápido, se puede hacer hasta con 1 semana de separación. Las primeras sesiones y luego se van alejando en el tiempo. Que puede hacer su vida normal entre sesiones, digamos. Sí, igual yo siempre les digo así como trate de descansar, dormir harto, evitar el estrés. En el fondo hay que hacer cosas para favorecer el proceso de autorregulación, pues no hay que irse a carretear y estresarse, ¿cachai? Eso. Yo tengo otra pregunta. Sí. Los campos interferentes, aparte de las cicatrices, Ujú. también, como lo hablamos la otra vez, pueden ser la amalgama o Sí. tratamiento de conducto. Pueden ser las amalgamas, y eso es porque generan, como el metal tiene una conductividad eléctrica totalmente diferente a la de los dientes y los tejidos naturales propios, se generan diferencias de voltaje súper intensas dentro de la boca, porque además la saliva es muy buen conductor eléctrico. Entonces se genera lo que se llaman las corrientes galvánicas, que eso todos los odontólogos lo saben, eso se sabe en la alopatía, pero no se considera que eso puede afectar al resto del cuerpo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal. Yo me he hecho terapia neural en teoría, todos mis campos interferentes o todos los que yo he identificado, pero me pasó que la cesárea me quedó como queloide. Y a pesar de hacerle terapia neural a la misma cicatriz, no mejoraba. Y se aplanó cuando me saqué la última amalgama que me quedaba. Se aplanó espontáneamente sola. Yo no hice nada, un día me di cuenta, digo, está plana. Así como, no sé, 2 semanas después. Las endodoncias, que son los tratamientos de conducto, también pueden generar interferencia por inflamación crónica. Porque los conductos, están los conductos principales, pero también hay conductillos como microscópicos que no se pueden esterilizar con el proceso. Entonces se puede generar una irritación neural persistente por esa como infección crónica. Y todo lo que sean infecciones crónicas, así como lo que se llaman las lesiones apicales, que son como un mini absceso que se hace y que habitualmente es por la endodoncia, se genera años después de la endodoncia. Todo lo que son como piezas dentales incluidas, que no pudieron emerger, que no pudieron salir, sobre todo las muelas del juicio, son brutales para el sistema nervioso y puede generarte hasta... Yo una vez vi un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo que fue generado por esas muelas del juicio incluidas. Las vacunas, cicatrices de vacuna y también las vacunas COVID, aunque no hayan dejado cicatriz. Eso también en la práctica lo he visto que mejora con la terapia neural al infiltrar los sitios donde probablemente fue infiltrada la vacuna. En la parte dental, ¿qué otra cosa puede ser? Enfermedad periodontal. Sí. Es que todo lo que sea inflamación crónica localizada puede ser una irritación neural. Y a veces la magnitud de la interferencia no tiene que ver con el tamaño de la cicatriz. Puede ser una cicatriz de este porte y ser brutal, y puede ser una cicatriz de este porte y no ser tan interferente. Oye, ¿y una cirugía de corrección a la vista de estas láser igual pueden causar? Siento que está ayudando al sistema, no sé. Toda cirugía, toda. Cualquiera. Sí, es muy loco porque la parte cardíaca, de hecho, cuando le hacen algún tipo de cirugía, no sé, por ejemplo, los cambios valvulares, es típico que con arritmia, o FA o lo que sea, o marcapaso.
¿cómo llegáis al nódulo? Porque en el fondo está el nódulo sinusal, pues entonces como, ¿se puede hacer terapia neural así como en la parte cardíaca? Como por fuera, como por los canales que pueden llegar al... Se puede hacer endovenoso, se puede hacer segmento de corazón, como el que les mostré que eran puede puntos. tener en los cardíacos que en el fondo ya están como, no sé, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que tienen la presión por el suelo, que en el fondo como que igual, me imagino que la lidocaína igual es vasodilatadora. Sí, y la procaína también es muy vasodilatadora. Quizás no en la primera etapa. Sí, puede ser ir de a poco, ir lento, pero en general la baja de presión que puede venir a un paciente que recién lo infiltraste no dura más de media hora. O sea, como que lo mantienes O sea, acostado. que cuando el corazón no le da para mantener esa media hora esa presión y no podéis levantar, no te da como para... Claro. Un corazón más o menos que tenga un buen ionotropismo y todo eso, podéis, pero claro, media hora quizás. Pero esa es la idea de trabajar como en equipo, ¿cachai? Que es Sí. como, a ver a quién te podemos mandar, a quién podemos como... Esta es la idea de la reunión clínica también, en el fondo es que todos nosotros veamos y podemos decir ya, sí, yo tengo este paciente que se puede beneficiar de esta terapia, o cómo hacer cada una de nuestras terapias mucho más, que siento que hoy día lo que nos falta manejar es la integralidad. Creo que si bien somos un equipo muy sólido, aún no logramos tener ese trabajo en equipo así sinérgico. Oye, es que les quiero mostrar algo. Ya. Les quiero hacer como una demostración de cómo podemos No para encontrar, pinchar a no, todos. cómo podemos encontrar, o sea, cómo Bueno, ya. podemos buscar los campos interferentes. Es una prueba muy fácil. No sé si conoces el test muscular o el test miokinético, que es este como que levantas el Sí. brazo. Yo conozco los rings. También. Yo prefiero el del brazo porque es más, no sé, me resulta mejor. Oye, Ya. ¿quieren entrar también? Porque está helado. ¿Quieren ¿Quieren entrar? entrar? Están como con Podría frío. ser. Sí. Ahí por último en el green, porque está como Ya. helado. Ya. Bien. Los veo